¿Qué tal? El día de hoy vamos a trabajar tres funciones de búsqueda en Excel, que son buscar, buscar V y buscar H. Quienes tienen ya la posibilidad de acceder a lo que es Office 365, por ahí se van a encontrar que hay una nueva función que es buscar X. Esta función de buscar X viene a resolver algunos problemas que prácticamente no se podían resolver con las funciones de buscar V, buscar y buscar H. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien tiene instalado en su computadora Office 365, pues debería de buscar y explorar cómo funciona esta fórmula de buscar X. De acuerdo, en este momento nosotros vamos a ver solamente las que nos permite este Office 2016 y pues prácticamente son estas tres, que es buscar, buscar V y buscar H. Vamos entonces a ver cómo debemos estructurar las fórmulas para que nos entregue el resultado que nosotros estamos buscando, ¿de acuerdo? Bien, aquí yo tengo ya una hoja con la que había trabajado incluso anteriormente en un dashboard, en donde tengo información. Entonces en este momento pues voy a utilizar esta información. Aquí pues no tengo una clave como tal de un producto, simplemente tengo un número consecutivo. Voy a hacer uso de este para poder hacer el ejercicio. De acuerdo, entonces me voy a ir primero aquí donde tengo el apartado de buscar. Ahora vamos a ir viendo cómo funciona cada una de estas fórmulas. Entonces, buscar siempre me va a pedir tres parámetros. ¿De acuerdo? Uno es el valor buscado, el otro va a ser el vector de comparación y el último el vector de resultado. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo y lo vamos explicando. Entonces yo aquí lo que quiero es recuperar el nombre del producto, la cantidad vendida y el total por la cantidad vendida de este producto. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a escribir las fórmulas donde quiero obtener los resultados, no en la clave que tengo acá arriba que va a ser mi valor buscado. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí igual buscar, abro paréntesis y chequen que el asistente ya me va pidiendo el valor o el parámetro que debo agregar. En este caso se va marcando en negritas el apartado de la fórmula que necesito introducir. Aquí me está pidiendo el valor buscado, es decir, el valor que yo voy a escribir para ir a buscarlo con la función donde tengo mi tabla de datos. En este caso tenemos que poner las referencias donde yo voy a poder escribir ese valor buscado. Lo puedo hacer directamente aquí si yo escribiera, no sé, 1 o 2 o 3, etcétera. Va a funcionar, sin embargo, eso sería una fórmula estática, es decir, que no voy a poder estar variando este resultado. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner la referencia a la celda donde yo voy a escribir el valor que quiero buscar. Ahora me pide que separe con una coma. En algunos equipos les pide que separen con punto y coma. Entonces sería cuestión de revisar en su asistente. Aquí les indica el símbolo de separación. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora al vector de comparación. Entonces el vector de comparación es decir, yo escribí el 1. ¿Dónde voy a ir a comparar para ver si encuentro ese 1? Pues en la columna de mi base de datos donde puede existir el valor que yo voy a buscar. Entonces voy a seleccionar todo este rango de datos desde el 1 hasta el final de donde tenga yo mis datos. Escribo de nuevo una coma. Aquí es importante no dar clic en la tabla de donde estoy escribiendo las fórmulas porque me va a cambiar la referencia de donde va a buscar los datos. Entonces simplemente selecciono mi vector de comparación y escribo la coma, ¿de acuerdo? Y chequen que automáticamente se cambia y me pide el vector de resultado. Entonces el vector de resultado, yo estaba escribiendo la fórmula debajo de producto, es decir, yo quiero encontrar el producto. Entonces voy a seleccionar como vector de resultado la columna donde tengo los nombres de los productos. Entonces hago lo mismo
Selecciono todo. Aquí un punto importante. Si por ejemplo yo ya seleccioné mi vector de comparación y quedé hasta acá al final, bueno, para regresarme al principio solo debo de presionar la tecla control y la flecha de dirección hacia arriba, y eso me lleva hasta el principio de los datos. Entonces aquí voy a presionar control shift, flecha hacia abajo, y eso va a seleccionar todo el rango de datos que está consecutivo. Y listo, ahí termina la fórmula de buscar. De acuerdo, ahorita me va a dar pareciera un error, pero dice que no hay datos, es decir, todavía no escribo un valor buscado. Por eso la computadora o Excel no sabe qué es lo que estoy buscando y no me regresa ningún valor. Aprovechando esto, yo aquí puedo hacer una validación para decirle que si esto está vacío, pues que no me muestre este error aquí, que me lo deje en blanco, que me deje en blanco esta celda. Para ello, pues voy a tener que modificar esta fórmula. Entonces le voy a poner igual si. Le voy a decir que si esta celda B3 es igual a vacío, abro y cierro comillas, que significa que está vacío, le voy a decir entonces que el valor si verdadero va a ser que la deje vacía. Pongo una coma, y el valor si falso, es decir, que no esté vacía, lo que va a hacer entonces es ejecutarme la función de búsqueda y me va a mostrar el resultado que corresponda con mi valor buscado. De acuerdo, aquí ya nada más voy a cerrar un paréntesis al final y listo. Chequen ahora que ya no se ve ningún error, pero la fórmula ahí está. Cuando yo escriba un valor, ahí me va a mostrar el resultado. De acuerdo, si la elimino, se pierde. Ya no me muestra ni error ni resultado. De acuerdo. Ahora, lo voy a dejar hasta aquí nada más para irnos moviendo hacia las otras funciones. Entonces ya quedó la función de buscar. Ahora vamos a ver cómo va a trabajar lo que es la función de buscar V. Buscar V, que significa búsqueda vertical, es decir, que el valor buscado, lo que yo escriba aquí donde está la clave, lo va a ir a buscar de manera vertical, es decir, en una columna se va a ir desplazando hasta encontrar el valor que yo escriba aquí. Y obviamente me va a mostrar el resultado de alguna de las columnas del rango que yo seleccione. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir igual buscar V, abro paréntesis, y me voy aquí a donde voy a escribir el valor buscado. Siempre el valor buscado va a ser la clave o el valor que yo voy a poder escribir para hacer la búsqueda. Aquí hay algo importante en esta función de búsqueda vertical. Siempre va a ir a buscar a la primera columna del rango que yo seleccione. Es decir, si yo tengo datos desde A hasta H, pues voy a seleccionar a lo mejor desde la columna A hasta la columna H. Ese va a ser el rango. Pero si a lo mejor el valor que yo necesito buscar, o por ejemplo en este caso la clave, está en la columna C, aunque tenga datos a la izquierda, lo correcto sería seleccionar de la C a la H. Solamente que si el valor que yo quiero recuperar está a la izquierda, ya no me va a funcionar de manera correcta. Entonces es digamos, uno de los problemas que podría tener. Aunque por lo regular, cuando estamos trabajando con datos, lo primero que tenemos en la columna va a ser la clave. De acuerdo, si son productos, tenemos una clave, el nombre del producto, el precio, etcétera, etcétera. Entonces aquí, pues mi valor buscado va a ser la clave. Pongo una coma y ahora me dice matriz o tabla. De matriz o tabla, entonces se refiere que voy a seleccionar todo el rango de datos donde yo tengo la información. Sí, entonces aquí yo estoy seleccionando desde A1 hasta I250. Esa es la matriz o la tabla donde va a poder buscar la información.
Nada más recuerden, entonces siempre va a ir y el valor buscado lo va a localizar en la primera columna de mi selección. Y de ahí en adelante lo demás me va a servir para indicarle cuál es la columna de la cual quiero obtener el resultado. Entonces aquí ya seleccioné la matriz o la tabla, escribo una coma y ahora me pide que ponga el indicador de columnas. El indicador de columnas va a ser el número que le corresponde a la columna donde se encuentra el dato que yo quiero recuperar, y siempre se numera de izquierda a derecha empezando desde el 1, es decir, aquí sería 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. De acuerdo, entonces la columna donde está la información que yo quiero recuperar, esto lo borro porque no es lo que necesito el indicador de columnas, entonces sería el número 4, 1, 2, 3, 4. Entonces escribo el 4. Escribo una coma y ahora me dice rango. Aquí chequen que me está dando las instrucciones. Me dice verdadero y me dice que va a ser una coincidencia aproximada, o falso, va a ser una coincidencia exacta. Es decir, que si yo le pongo coincidencia aproximada y no encuentra el número que yo estoy buscando, me va a dar el más aproximado, o el que encuentre y que cree que es el más aproximado. En cambio, si le pongo falso, me va a dar una coincidencia exacta, es decir, que si no encuentra el valor que yo estoy buscando, me va a mandar un error, simplemente, o no me va a mostrar nada. De acuerdo, entonces aquí termina la fórmula, le voy a dar Enter y listo. Y va a ser lo mismo, voy a escribir aquí la clave y ya tengo mi valor aquí. Ahora, pensemos, escribo un 0, no tengo un 0, chequen que me da un error. Igual podría hacer lo mismo que hicimos con la función de arriba para hacer una validación de que si está vacío, pues que me lo deje en blanco. Si esto es igual a vacío, que lo deje vacío, y de lo contrario, pues que me ponga esto. De acuerdo, aquí vamos a hacer esto y listo. Entonces aquí ya, cuando escriba yo un número me va a dar el resultado. De acuerdo, ahora, entonces esto era la función de búsqueda vertical o buscar V. Tenemos otra que es la función de búsqueda horizontal. La búsqueda horizontal hace algo similar a lo que es buscar V, pero lo va a buscar en lugar de en filas, va a ir a buscar en las columnas. Entonces quedamos, es búsqueda vertical y búsqueda horizontal. En el caso de la búsqueda horizontal, normalmente lo que voy a tener que escribir es el valor inicial de la columna. Entonces en este caso, por ejemplo, puedo tener los títulos de los campos. Por ejemplo, no sé, nombre, apellido, etcétera. En este caso, pues tengo nombres de productos, puedo escribir ahí el producto, puedo escribir la categoría, etcétera, y me va a devolver el valor de esa columna. Ahora normalmente se hace introduciendo la fila en la fórmula. En este caso yo voy a dejar una celda específica para poder manipular el número de la fila que yo quiero recuperar. De acuerdo, entonces vamos a ver. Para esto vamos a escribir igual buscar H, abro paréntesis y chequen, igual me dice valor buscado. El valor buscado en este caso yo le puse columna porque quedamos, me va a hacer una búsqueda horizontal y en este caso lo que voy a tener que escribir es alguno de los títulos de las columnas para que vaya y busque ese título de columna y me devuelva el valor de la fila que yo le indique. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a poner una coma y me dice matriz buscar en. Entonces vengo, selecciono todo mi rango de datos, pongo una coma y ahora me dice indicador de filas. El indicador de filas, ahorita lo voy a modificar porque no recuerdo en qué fila tengo la celda específica para poder manipular este número. Pero pensemos, voy a escribir el 5. Quiero recuperar algún valor de la fila 5. Voy a escribir una coma y voy a hacer lo mismo. Voy a poner aquí un ordenado falso para que me dé una coincidencia exacta. Y le doy Enter.
De acuerdo, ahora, yo ya le indiqué ahí que quiero recuperar el valor de la fila 5, pero ¿de qué campo? Pues ahorita voy a poner el producto. Producto. Y ahí tengo el producto. Pero si yo quisiera la categoría, bueno, creo que no lleva acento, categoría. Ahí está la categoría. Si quiero el total, ahí está el total de lo vendido de ese producto. ¿De acuerdo? De la fila 5. Bien, entonces aquí obviamente yo estaba buscando el producto. Y ahí tengo el producto. Pero quedamos que si yo quisiera variar la fila, para no estarlo haciendo en la fórmula, lo que voy a hacer es referenciar esta fila a esta celda. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tengo que la fila corresponde a B23, es decir que yo voy a poder escribir en B23 la fila que yo quiera recuperar. Y chequen que estoy obteniendo el producto, que es mi valor buscado, de la fila que yo quiera. Aquí le pongo 10 y ahí está, la 12 y me lo está dando. ¿De acuerdo? Entonces así es como podemos trabajar con estas funciones, que es simplemente para poder nosotros recuperar información de una tabla de Excel y poderla llevar a otra hoja que me puede servir para estar haciendo consultas. Pensemos a lo mejor en algo básico. Podría ser a lo mejor una hoja donde yo tengo todos mis alumnos y en otra hoja a lo mejor puedo estar consultando sus promedios. A lo mejor llega un alumno, me pregunta por su promedio, podría entrar yo a mi archivo de Excel, escribir su matrícula y ver cuáles son sus calificaciones. Entonces para eso podría ser, o la otra es a lo mejor para buscar el costo de algún producto. Si yo tengo en una hoja de datos todos los productos con sus costos, a lo mejor puedo tener una hojita de consulta en la cual escriba la clave del producto o tal vez el nombre del producto, etcétera, y poder obtener datos de esa tabla donde tengo toda la información. Como les comentaba, quienes tengan la posibilidad de explorar lo que es buscar X, pues viene a sustituir prácticamente todas estas funciones en una sola. Es muy útil y pues obviamente como todo va avanzando y es la función que parece o promete solucionar los problemas que no podíamos solucionar con este tipo de fórmulas. ¿De acuerdo? Esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.